Bueno, seguimos aquí en la unidad 1, seguimos viendo cromatografía. Y en esta ocasión, una cromatografía que me gusta mucho, que es la cromatografía de gases o cromatografía gaseosa, por sus siglas en inglés, CG, o en inglés sería gas cromatography. Al revés, S. Bueno, ya sabemos el concepto de cromatografía, ya habíamos definido qué es la cromatografía, cuáles son sus fases, la fase móvil, la fase estacionario, y pues aquí nosotros pasamos el analito en la cromatografía de gases de forma gaseosa. Podemos tener un líquido o un gas, pero el líquido lo tenemos que evaporar, lo tenemos que convertir a gas para que éste se pueda introducir a un cromatógrafo de gases. Porque si es un líquido ya sería otro tipo de cromatografía, sería HPLC. Entonces, para pasar cualquier analito en un cromatógrafo de gases, como su nombre lo dice, la muestra tiene que ser gaseosa. Y la muestra gaseosa pasa a través de la columna, que vamos a ver diferentes tipos de columnas, diferentes diámetros, diferentes longitudes, y que la columna va a ser algo muy importante también para ayudar a separar estos compuestos. Todo esto que va a pasar, el analito que va a pasar a través de la columna, es a través de una fase móvil gaseosa, que también vamos a mencionar cuáles son algunos gases, que estos gases obviamente deben ser gases inertes y no reaccionar con el analito, llamado gas transportador, ¿no? El gas que utilizamos para pasar nuestro analito sobre la columna cromatográfica. En la fase móvil que habíamos comentado, se utilizan varios tipos de gases. Normalmente utilizamos gases como helio, nitrógeno o hidrógeno. Estos gases, recuerden, tienen que tener la característica de no reaccionar con el analito, porque si no ya formaríamos un compuesto. Los gases inertes pasan a través de la fase estacionaria. Normalmente es un sólido, es una columna, y el analito, como habíamos comentado, tiene que ser gas o puede ser un líquido, pero que este líquido se convierta a gas, que haya un tratamiento preanalítico para convertir el líquido en gas y así inyectar o así colocar la muestra dentro del cromatógrafo de gases. La cromatografía de gas líquido de reparto, la fase estacionaria es un líquido no volátil que recubre la pared intermedio de una columna, y la cromatografía gas sólido de absorción, esto es recordando algunas cromatografías, el analito se absorbe sobre partículas sólidas de la fase estacionaria. Bueno, estoy recordando, ¿no?, algunas cromatografías que habíamos visto anteriormente, pero esto es lo que nos interesa, ¿no? Este es un cromatógrafo de gases. Y aquí pueden ver, voy a ver si puedo sacar el puntero. En cromatografía de gases la muestra pasa al estado de vapor, ya habíamos dicho, si no es ya una gaseosa, que es lo ideal, ¿no?, automático. Yo recomendaría siempre que se trabaje en líquidos, utilizar otro cromatógrafo, vamos a ver más adelante, que es el HPLC, y cuando nosotros tengamos muestras gaseosas utilizamos el cromatógrafo. La inyección, obviamente, si nada más tenemos un cromatógrafo y esta se va moviendo, tenemos el otro a disposición, obviamente a través de una computadora jugar un poquito con la secuencia lógica y hacerla. Nosotros le decimos tanto las condiciones de volumen de inyección como nosotros programamos las condiciones de operación del cromatógrafo, que esto es muy importante. Dependiendo del tipo de gas, van a ser a un puerto, el tipo de columna, vamos a decir, el tipo de condiciones que nosotros, y el diluyente es un gas. Es el gas. Vamos a hablar un poquito más. Ya habíamos visto helio, nitrógeno. Y el segundo, el que nos trae hidrógeno, del lado arriba, del lado derecho, pues este cromatógrafo ahí se ve
en la pantalla se ve unos cromatogramas no volátiles, no sé si lo alcanzan a ver, pared capilar, la pantalla de una computadora, partículas sólidas y esto nos muestra el resultado que se tiene de las muestras de arriba. El factor más importante en la cromatografía de gases es la selección de la columna adecuada, que nosotros tenemos que tomar una jeringa. Por eso les digo, jeringa cromatográfica entre un compuesto, jeringa cara, no sé, óxido nitroso, metano, una jeringa normal para inyección. Si no es una jeringa cromatográfica, la columna y esta se obtiene las muestras. Nosotros vamos a poner debemos de ver cuál es la columna adecuada y cómo vemos esto, pues a través de la bibliografía. ¿no? Tampoco es cromatógrafo de gases, vamos a prueba y error. Siempre se necesita usar la bibliografía, o de hecho casi la mayoría de gas que nosotros deseamos, la mayoría analizar, todos los equipos, pues nos va a recomendar un tipo estándar de referencia para ver de columna adecuada, calibrados y estamos trabajando en las condiciones. La naturaleza de la fase líquida o sólida, qué tipo de estándares podemos utilizarlo en cromatografía. Determinará el equilibrio de intercambio con los componentes de la muestra, que a su vez dependerá de la solubilidad o absorbibilidad de la muestra, de la polaridad de la fase estacionaria y de las moléculas de la muestra, del grado de enlaces de hidrógeno y de las interacciones químicas específicas, ¿no? Entonces es algo que nosotros tenemos que tener más o menos en cuenta cuando queramos conocer o analizar una muestra. Pues esta es prácticamente la estructura de un cromatógrafo. Podemos ver que empecemos con un depósito o gas cargador, que muchas veces se coloca fuera de laboratorio, en la parte trasera, se conecta al cromatógrafo, pero pues se deja en la parte trasera y este va a alimentar al cromatógrafo. Vamos a tener en la parte donde dice puerto de inyección. Un puerto de inyección es donde nosotros podemos meter la muestra, ya sea de forma manual, con una jeringa cromatográfica o de forma automática. A través de unos carretes que la máquina nosotros configuramos cuáles son, digamos que los orificios ocupados por nuestros viales, nuestras muestras. Y entonces el gas acarreador inyectamos, debe estar caliente a cierta temperatura, pasa a través nuestro analito de nuestra columna empacada o también llamada columna capilar. Este pasa a través de un detector, tenemos una lectura y finalmente sale la muestra, ¿no? Este es un esquema general de cómo es el comportamiento de un cromatógrafo de gases. Y aquí es el mismo, nada más que un poquito a lo mejor más explicado, ya con algunas anotaciones diferentes. Gas portador, ya habíamos mencionado, nitrógeno, helio, hidrógeno. Pues estos gases no tienen que reaccionar con el analito. Nosotros metemos a cierta presión, tenemos una válvula de regulación para regular el flujo de que entra. Y aquí se puede ver que hay una microjeringa o una jeringa cromatográfica, ¿no? Que hay de diferentes volúmenes, de un mililitro, de 5 mililitros, digamos que son las más comunes, ¿no? Y que son caras cada una, ¿no? Entonces nosotros dependemos de cuánto queremos alimentar. Si por ejemplo tenemos condiciones de 0.1 mililitro, pues es más viable utilizar una jeringa de 1 mililitro que a una jeringa de 5 mililitros. Si nosotros queremos inyectar 2 mililitros, obviamente no tendremos que hacer dos muestras de 1 mililitro, sino que utilizaríamos la jeringa de 5 mililitros. Ya que hay otra parte importante, hay algo que se llama septum. Ese septum, que está abajo de la microjeringa, es, digamos que, un empaque de plástico que cada vez que nosotros inyectamos una muestra, el septum hace para que ésta no se regrese. Es un empaque de plástico, ¿no? Pequeño, ¿no? Y los septums son intercambiables, ¿no? Dato importante, ¿no? Después de realizar varias inyecciones o varias muestras, meterle dentro del cromatógrafo de gases, nosotros tenemos que quitar el septum. ¿Por qué? Porque este se va desgastando. Es como los viales cuando ustedes piden un antibiótico y tienen que meterlo en el frasquito y en la parte de arriba tiene un taponcito de color gris. Entonces los septum
¿Cómo podemos ver si sigue funcionando? Por la caída de la presión en el análisis de un cromatograma. Si nosotros estamos inyectando, ya no tiene presión, nuestros picos de presión, que vamos a explicar también un poquito más adelante, nosotros tenemos que intercambiar, tirar ese septum a la basura y cambiar por uno nuevo, ¿no? Es recomendable. Tenemos la columna, que la columna también va a estar calientita. Vamos a ver algunas temperaturas de la columna, que es una estufa termostabilizada, que cuando nosotros prendemos el equipo, son cuestiones de que por eso tarda el equipo. Tenemos que calentar el inyector, calentar la columna y calentar el detector. Entonces, esos tres nosotros les programamos y lo va calentando gradualmente la computadora. Entonces tarda entre 20, 30 hasta 40 minutos en calentar el equipo para tener las condiciones adecuadas de temperatura en el inyector, en la columna y el detector para que nosotros podamos trabajar. Y el detector, pues hay un registrador, un electrómetro puente y una computadora, ¿no? El mismo dibujo, nada más que pues ya explicando, que aquí donde está la parte verde, dice aquí se inyecta la muestra, ya habíamos explicado la microjeringa, que es el septum. Entonces hay también un flujo, hay un... Eh, debe ser, dato importante, dentro de toda la columna debe haber un flujo constante. Por eso a veces son caros los equipos. No debe haber un flujo muy diferente el inicial que el final. Entonces siempre debe ser un flujo constante. Ya habías mencionado que la muestra puede ser líquida o sólida, pero estos deben ser tratadas, deben ser convertidas a gas. Después se puede hacer el tratamiento de las muestras. A veces nosotros queremos inyectar cantidades muy pequeñas, ¿no? 1 por 10 a la menos 3 hasta 20 microlitros, ¿no? Que son los volúmenes de jeringa. Para estos volúmenes pequeños, nosotros necesitamos una jeringa de 1 mililitro, ¿no? Como ya habíamos explicado en cromatografía, aquí nosotros podemos ver que este cromatograma está mal hecho. ¿Por qué? Porque nosotros no a, damos chance a que estas muestras se separen y se puedan analizar individualmente. Entonces, cada muestra cromatográfica nosotros tenemos que ver picos individuales que se pueden apreciar bien. Si pueden apreciar, el 1 con el 2 están pegaditos y el 3 con el 2 también siguen pegados. Entonces, no estamos dándole las condiciones cromatográficas adecuadas para hacer la separación de los componentes. Y aquí en la parte izquierda podemos ver un cromatógrafo que ya está bien, que ya podemos ver los picos. ¿Qué características nos dan los picos? Entre más alto y más gorditos, digamos, tiene mayor concentración. Acuérdense que cómo sacamos la concentración es a través de la integral. La integral es el área bajo la curva, ¿no? Entonces, con esto nosotros sacamos la integral, sacamos el área bajo la curva, sacamos y nosotros metemos una muestra de referencia. En este caso puede ser, si nosotros vamos a analizar CO2, puede ser una muestra de CO2 de 100 partes por millón, de 200 partes por millón, que sea una muestra conocida. Estas muestras conocidas nosotros la compramos y van a servir para hacer la comparación. Recuerden que los equipos no se manejan solos, entonces va a decir ¿cuál es la concentración, por ejemplo, del pico 2? Si el pico 2 es CO2,
¿Cómo nosotros sabemos esta concentración? Porque estamos comparando con un estándar de CO2 de 100 partes conocidas. Entonces, siempre o generalmente se recomienda hacer una corrida de estándares punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9, 1 mililitro por triplicado para hacer una curva estándar. Esta curva estándar nosotros va a servir de referencia contra los parámetros que nosotros queramos analizar en los analitos. ¿Cuál es el diagrama esquemático? Pues ya habíamos comentado algo. Entonces, el inyector debe estar a temperaturas calientes, por ejemplo, 100 grados centígrados, es una temperatura normal para el inyector. La muestra se inyecta en un portador caliente, que es la parte donde conecta la jeringa con el cromatógrafo de gases. Después, el gas acarreador se pasa a través de la columna, llevando la muestra, y los analitos ya llegan separados al detector. Entre mayor tiempo nosotros le demos las muestras, mejores separaciones podemos tener. Pero recuerden que también el tiempo es un factor importante, ya que no es lo mismo analizar 5 muestras, analizar 50 muestras, analizar 150 muestras, ¿no? Entonces, 2-3 minutos de diferencia sí pueden hacer la diferencia cuando se tienen muchas muestras. Y aquí se ve, ¿no? Es como si nosotros abriéramos la tapa de un cromatógrafo, podríamos ver la columna. Y este es otro tipo de cromatógrafo. Generalmente lo lleva, por ejemplo, la entrada de gases al portador en la parte de arriba. También en este caso lo puede tener en la parte de lado. Y se inyectan las muestras, se pasan a través de la columna. Hay un detector y sale finalmente una señal que nosotros lo podemos apreciar en la computadora. Y así nosotros podemos saber si estamos haciendo bien una corrida cromatográfica y está separando los componentes que deseamos. ¿Cuáles son los componentes? Pues aquí ya se ve un poquito más real. El gas transportador tiene un manómetro donde nosotros le ponemos o abrimos la presión. Las columnas, entre más largas sean las columnas, vamos a ver algunas cosas de diámetro, de longitud, ayudan a mayor separación. Y la columna está dentro de una estufa, también son condiciones algo calientitas, y el detector es donde nos va a arrojar los inyectores. Bueno, algunos inyectores, más los que son automáticos, ayudan a volatilizar la muestra. Los inyectores retienen productos de descomposición y no volátiles y tienen diferentes muestras que requieren diferentes tipos de inyección. Columnas tenemos diferentes. Tenemos columnas tubulares abiertas o columnas empacadas, ¿no? Recuerden, el tipo de columna que nosotros querramos comprar o utilicemos va a depender del tipo de gas o del tipo de analito que nosotros queramos analizar. Entonces, podemos comprar varias columnas para un mismo cromatógrafo e intercambiarlas, ¿no? Entonces, las columnas se quitan y se ponen dependiendo el tipo de muestra. ¿Y qué ancho, qué diámetro, qué tipo de columna? Pues eso nos lo va a dar la bibliografía, ¿no? No se preocupen, ¿no? De hecho, cuando nosotros compramos un cromatógrafo, el proveedor te pregunta, bueno, ¿y para qué quieres el cromatógrafo? ¿No? Es la primera pregunta. No, pues quiero analizar gases. Sí, pero ¿qué tipo de gases, no? Gases de efecto invernadero, gases tóxicos, ¿qué tipo de gases, no? Dices, pues gases de efecto invernadero. Pues yo te recomiendo para CO2, por ejemplo, este tipo de columna. Para metano, te recomiendo este tipo de columna y ahí más o menos los proveedores te van, digamos, diciendo qué es lo que tienes que comparar y qué es lo que tienes que hacer para el cromatógrafo que quieres utilizar. Las columnas tubulares abiertas hay largas y estrechas, algunas hechas de sílice fundida
muchas de ellas son de esta manera. Pues es, digamos, viendo el diámetro, la pared de la columna. Hay una columna tubular abierta de pared recubierta, columna tubular abierta recubierta por un soporte o una columna tubular abierta de capa porosa, ¿no? Dependiendo del tipo de columna que nosotros queramos utilizar, es para el tipo de analito, ¿no? Y ahí pasa, obviamente, pues la fase móvil. Estas columnas van a ser la fase estacionaria. Las columnas empaquetadas son de acero inoxidable, son de níquel o de vidrio y contienen un soporte fino recubierto de fase estacionaria. Nosotros podemos pedir delgadas, que sean de 0.1 a 0.5 milímetros, ya ven que son muy delgaditas y bien enrolladas, o largas, que puede ser desde 1 metro hasta 100 metros, ¿no? O sea, 100 metros sí es una exageración, he visto de 5 o 6 metros, pero ya 100 metros tiene que estar bien enrollado, ¿no? Entonces, entre más larga la columna, también sale más caro, ¿no? Porque es el material. Pero también nos ayudará a separar los compuestos de interés. Puede ser de metal, acero, cobre, que creo que cobre es el que más visto, el más común utilizado en los cromatógrafos de gases, o aluminio. Puede ser también de plástico, que ese no he visto, de teflón, vidrio o sílice fundido, que para mí son de los más raros, ¿no? Pero pues existen, ¿no? Yo no los he visto. Se dispone en forma de arrollamiento dentro de una estufa. Hay dos tipos: rellenas. Las rellenas es un sólido finamente dividido o impregnado en un líquido, o las abiertas, hay una pared recubierta de líquido o sólido con líquido absorbido dentro de una estufa para controlar la temperatura, ¿no? La temperatura es si está en inglés, el oven temp, nosotros ponemos las condiciones de operación. Los detectores, pues hay diferentes tipos de detectores de conductividad térmica y pues que son los más utilizados, o hay unos detectores universales. Los universales muchas veces no son tan recomendables porque los datos o los valores de los resultados que nos dan no son tan específicos. Entonces, universales sí podemos detectar muchos analitos, abarcamos un amplio espectro, pero no es específico si nosotros ya sabemos o qué queremos de analizar. Si nosotros ya tenemos la idea de determinar cierto compuesto en el cromatógrafo de gases, pues vale mejor un detector de conductividad térmica, ¿no? Portador puede ser hidrógeno, helio, muy alta conductividad térmica, los analitos la disminuyen y de ese modo detectan su presencia. Luego de que las muestras son separadas, se tienen que detectar los analitos a medida que van saliendo de la columna. De conductividad térmica, ya habíamos dicho, de ionización de llama, que también es de los recomendables, o de captura electrónica, que digamos es de los más difíciles de encontrar o un poquito más raro. Los dos primeros son, creo yo, a modo personal, son los más utilizados, de conductividad térmica o de ionización. La ionización de llama, lo que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que prender una pequeña flamita dentro de dentro del, ¿cómo se llama? Dentro del inyector. Entonces se prende automáticamente, o con un medio de un cerillo nosotros podemos ver, y generalmente esto no se puede ver, esta llama, ¿no? Que entra aire, pero estos tipos de detectores es de ionización de llama. Tienes que prender entonces una pequeña llama y se mete a través de un orificio, se mete, digamos que como una cucharita. Esa cucharita, si sale empañada, es que significa que nosotros, pues es que está calentando el detector, pues por eso es de ionización de llama. Y si sale sin estar empañada, pues significa que no está prendido, ¿no? Que la llamita no
no está prendido dentro del equipo. En la ionización de llama se quema el aluido con hidrógeno, lo que produce cargas. Una corriente que es proporcional a la cantidad de carbono, excepto de grupos carbonilo y grupos carboxilo. El de ionización de llama es selectivo e idóneo para hidrocarburos. Por eso yo les digo, si ya determinan qué tipo de compuestos quieren analizar, pues mejor un detector de llamas, porque es selectivo, no es tan general. Intervalo de linealidad tiene muy amplio, límite de detección muy bajo y afecta poco la temperatura, la presión o la velocidad de flujo. El detector de captura de electrones podemos usar, por ejemplo, el nitrógeno, es el recomendable como gas acarreador. Se ioniza con sustancias radioactivas, lo que genera una corriente que el analito hace disminuir captando electrones. Es selectivo para el detector de captura electrónica, grupos carbonilos, nitrocompuestos, quinonas, peróxidos, compuestos y organometálicos. Tiene un intervalo de linealidad no tan amplio como el de ionización de llama y tiene un límite de detección extraordinariamente bajo. Entonces, sí es algo selectivo este tipo de detector. Aparte, nosotros podemos acoplar o podemos ayudar a la identificación de las muestras con otros tipos de detectores. Entonces, el cromatógrafo de gases se puede, digamos que, acoplar a un espectro de masas, que muchas veces ya viene la muestra, entonces se inyecta el cromatógrafo de gases y el cromatógrafo de gases está ligado o está pegado a un espectro de masas. Entonces, esta misma muestra que sale y atraviesa todo el cromatógrafo, esa misma muestra pasa también a través del espectro de masas. Y nos van a decir o nos va a ayudar a aclarar qué tipo de compuestos. El infrarrojo también, detector infrarrojo, son de los otros, de los más usados. Y existen otros como emisión atómica, fotométrico de llamas, termoiónico, de quimioluminiscencia del azufre y quimioluminiscencia del nitrógeno. Estos son otros tipos de detectores un poquito más raros. Lo mejor, los primeros dos, el espectro de masas y el de infrarrojo, son los detectores más comunes y más utilizados y que se pueden acoplar a un cromatógrafo de gases. Ya habíamos mencionado que la separación se efectúa a medida que los componentes del vapor se equilibran con el gas acarreador y la fase estacionaria. El gas acarreador es un gas químicamente inerte, o sea que no reacciona con el analito, es muy importante porque si no, pues vas a generar otro compuesto. Debe encontrarse en forma pura. De hecho, estos tipos de gases se compran, por ejemplo, si nosotros vamos a comprar nitrógeno, es nitrógeno grado cromatográfico. Entonces, si un tanque de gas te puede costar 600, 700 pesos, ese gas en tipo cromatográfico por la pureza del compuesto te sale entre 4,000 y 5,000 pesos, ¿no? Entonces, es un poquito más caro todo lo que sea gas cromatográfico o componentes cromatográficos. Entonces, esos gases deben encontrarse en una forma muy pura, como argón, helio, nitrógeno, para que no tengan otras cosas y no reaccionen, por ejemplo, oxígeno. Y pues grado cromatográfico tiene que ser 99, 99.5%, etcétera. O sea, un porcentaje muy, muy alto de que sea puro el gas. Un gas muy denso tiene mejor eficiencia porque su difusividad es menor, pero un gas de baja densidad permite mayores velocidades. El gas que se escoja dependerá con frecuencia del tipo de detector. La muestra se detecta automáticamente cuando sale de la columna a un flujo constante, que es lo que les digo. El flujo que entra
Conforme nosotros, por ejemplo, si utilizáramos una columna y no utilizáramos estos equipos cromatográficos, cuando nosotros ponemos la presión, no es la misma presión inicial que la misma final, ¿no? Estas cosas son las que encarecen el equipo, porque debe estar toda la columna a un flujo constante. Hay antidiversos detectores cuya respuesta depende de la composición del vapor. En general, el detector tiene una sección de referencia y una sección de muestreo. El gas acarreador pasa por la selección de referencia antes de entrar a la columna y sale de la columna por la selección de muestreo. La respuesta de selección de muestreo en relación con la señal en la selección de referencia se alimenta a un registrador donde se grafican los máximos cromatográficos en función. Bueno, y otra cosa que ya habíamos comentado tanto en cromatografía normal como ahorita en cromatografía de gases es el tiempo de retención. Entonces, los minutos entre el momento de inyectar la muestra y el momento en que se registre el máximo cromatográfico y se puedan comparar. Esta vez con el de un estándar de una sustancia pura se puede identificar el máximo y la coincidencia de los tiempos de retención de dos compuestos no garantiza que sean idénticos, ¿no? Y aquí podemos ver un cromatograma. De hecho, este es un espectro de masa, ¿no? Más que un cromatógrafo de gases, es porque tiene masa carga. Es un equipo, un espectro de masas, en donde pues, podemos ver más o menos cómo deben de salir las muestras. Entonces, algunas muestras sí se pueden apreciar. 82, 94, 182. Estas muestras tienen unos piquitos y podemos determinar que están separados y con base a un estándar corriendo a las mismas condiciones de operación, pues podemos nosotros determinar el tipo de compuesto y la cantidad. O sea, es cuantitativo, cualitativo y también cuantitativo. Entonces, decimos qué compuesto cualitativo y qué concentración tiene nuestra muestra de ese compuesto, de ese analito cuantitativo. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un cromatograma de gas de una mezcla de petróleo. Entonces, si pueden ver, hay piquitos. Dato importante. Cuando nosotros queramos reportar o se quiera decir cómo se usó en una tesis, en un artículo, en un libro, nosotros queramos reportar, nosotros debemos decir cuáles fueron las condiciones de operación que utilizamos para correr nuestra muestra y el tipo de columna que se utilizó. Aquí, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una muestra también de gasolina, esta es una gasolina sin plomo, pues ellos utilizaron una columna DB Petro 100 de 100 metros de longitud por 0.25 diámetros, ¿no? Y 0.5 micrómetros interior. Entonces, estas condiciones de longitud y diámetro se tienen que decir para si queremos volver a repetir el experimento y tener los mismos resultados. Bueno, eso es con el tipo de columna. ¿Cuál fue el acarreador? El gas acarreador, en este caso fue helio, a un flujo constante de 25.6 centímetros por segundo, ¿no? Ese es el flujo que se utilizó para el corrimiento de el analito a través de la fase estacionaria, ¿no? O sea, el helio fue la fase móvil. Entonces podemos utilizar helio, podemos utilizar nitrógeno, podemos utilizar otros, ¿no? Siempre y cuando no reaccione. Y los tres importantes, las tres condiciones de que nosotros operamos el equipo es, por ejemplo, el horno, como les comentaba, tarda en calentarse. Entonces, primero de 0 grados centígrados estuvo durante 15 minutos, de ahí pasó de 0 a 50 grados centígrados durante 1 minuto, de 50 a 130 grados centígrados 2 minutos, de 130 a 180 4 minutos y 280 estuvo durante 20 minutos. Entonces el horno, la temperatura del horno final
fue de 180 grados. Un poquito caliente, ¿no? El horno, recuerden, es donde está nuestra columna. Y estas son las condiciones. 180, 200 es como que condiciones estándar, ¿no? De que esté calientito. El inyector también debe estar caliente. El inyector se recomienda de 100 a 250. En este caso, el inyector utilizó 200 grados centígrados e inyectó un microlitro de la muestra. También el volumen de inyección. Nos está diciendo el tipo de inyector que utilizó, un divisor de 1:300, la temperatura 200 grados centígrados y el volumen de nuestra muestra que fue 1 microlitro. Y finalmente tenemos un detector, que es un detector FID a 250 grados centígrados con nitrógeno gaseoso de relleno, ¿no? A un flujo de 30 mililitros por minuto. Ese es el detector, ¿no? También son condiciones calientitas. Detector entre 200 y 300 grados centígrados, digamos que son condiciones estándares, entonces entre ese rango, entre 200 y 300 más o menos se maneja. En este caso utilizaron 250. Y como pueden ver la imagen, nosotros hay picos donde están en la parte superior. Por ejemplo, el 1, que es metano, el 2 es N-butano, el 3 es isopentano, pero entre 2 y 3, si logran ver, hay varios picos, ¿no? Entonces, estos compuestos que no tienen nombre, porque donde tienen el numerito, pues sí podemos decir, ¿no? Es un 8 ciclohexano, 9 isooctano, 10 N-heptano, el, el 20 N-nonano, el 31 naftaleno, etcétera. Entonces, si nosotros podemos ver los numeritos, vemos qué compuesto es. ¿Cómo nosotros determinamos si es compuesto? A través de un estándar. Un estándar es una solución conocida. Entonces, tuvieron que meter para esta corrida muestra mínimo 33 estándares. Diciendo, el metano, el metano que inyecto, esta es la muestra, se le dice al cromatógrafo, este es metano porque el proveedor te lo vende. Te va a decir qué pureza, te va a decir qué concentración. Entonces, este metano que yo estoy inyectando, por decir un número, son 200 partes por millón. Entonces, la muestra que nosotros inyectemos de nuestro estándar va a ser comparada en el tiempo de retención con nuestra muestra problema, ¿no? Por eso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, sí están bien identificados. Y como había comentado, ¿no? Por ejemplo, entre 4 y 5 hay varios picos y no dice qué es. ¿Por qué? Porque no tenemos una muestra de referencia. No sabemos. ¿Son compuestos? Sí. ¿Qué son? No saben, ¿no? O no dijeron en este estudio, ¿no? ¿Por qué? Porque no tuvieron el estándar compara bajo las mismas condiciones de operación en el mismo tiempo. Entonces, esta corrida se hizo en 130 minutos. Digo, si yo hice esta corrida en 130 minutos y, por ejemplo, la primera muestra salió a los 10 minutos, entonces la muestra que yo meta de estándar de metano, corriéndolo bajo las mismas condiciones de operación, tiene que salir exactamente a los 10 minutos. Saca la integral, saca la concentración y eso la compara con la integral, la concentración de nuestra muestra propia. Entonces son condiciones que siempre se debe decir para que nosotros podamos identificar, ¿no? Hay bastantes, ¿no? Entre 8 y 9, por ejemplo, hay bastantes picos. De hecho, antes de 9 hay picos mucho más grandes, ¿no? Que no dice que es 8 es ciclohexano y 9 isoctano, ¿no? Pero entre ciclohexano y isoctano que hay, pues la muestra no lo dice porque no tenemos estándares de esas muestras, ¿no? No podemos comparar. La sensibilidad. La sensibilidad de un detector hacia una sustancia eluida puede definirse como el cambio de una señal medida. Es el delta S, originado por un cambio en la concentración en el gas portador de la sustancia eluida, delta NS. Y la linealidad de un detector se define como la constante de proporcionalidad
de la relación entre el logaritmo de la muestra ofrecida por el detector y el logaritmo de la concentración de la sustancia eluida. Ese es cantidades mínimas detectables, ¿no? Entonces, como todo equipo, también tiene sus limitaciones. Entonces, cuando son muestras a veces muy pequeñas, vamos a ver cuáles son las que se pueden detectar. La señal también esta emite, como algunos otros equipos, ya sea equipos de química analítica que muestran una señal de fondo o un ruido, ¿no? La señal de fondo medida por un detector fluctúa con el tiempo debido a la consistencia de los parámetros experimentales. Estas fluctuaciones pueden ser consideradas como errores aleatorios de las muestras y son denominadas ruidos. El nivel de ruido oscila continuamente alrededor de una señal promedio, dando el conjunto de sus valores a lo largo del tiempo de una distribución que vendrá definida por la... Y creo que este es, por ejemplo, el, es un ejemplo de cómo se puede ver, por ejemplo. Entonces, hay un máximo y mínimo que nosotros arriba de aquí, por ejemplo, le damos valores, ¿no? De 0.5, arriba de 0.5, de 0.5 para arriba, toda señal va a ser detectable, ¿no? Es el, digamos, se llama threshold. Entonces, nosotros indicamos al equipo, a partir de aquí abajo, de 0.5 para abajo, nosotros no queremos que identifiques o no hay ninguno porque es el ruido de fondo que trae normalmente el equipo, ¿no? Entonces, esta consideración nosotros tenemos que determinarlo, determinar el threshold de qué tamaño podemos cambiarlo, modificarlo, punto 3, punto 4, depende del equipo, yo he usado de punto 5 para arriba, ¿no? Entonces, es jugar un poquito prueba-error para ver qué tamaño tiene nuestro ruido de fondo, ¿no? Y como pueden ver, pues la muestra verde, si es una señal detectable, y la muestra roja, pues todavía correría con el, aunque está cerca del threshold, está todavía con la muestra de ruido. Considerando un número suficiente de medidas de señal de fondo, se puede calcular que una señal es significativamente distinta al ruido con un 95% de probabilidad, por eso yo mencionaba el punto 5. Cuando su valor es 2 veces superior al intervalo de ruido, entonces dependiendo de qué tan chiquitas sean nuestras grafiquitas de ruido, entonces podemos decir, bueno, entonces si es 2 veces el tamaño de ruido para arriba, es una muestra y necesitamos analizarlo, ¿no? Cuando se incrementa la probabilidad de hasta un 99%, la señal debe ser de menor de 2.665 veces mayor que el nivel de ruido para ser significativamente distinta. Estos parámetros nosotros le decimos al equipo y nosotros los acondicionamos. Tipos de detectores. Entonces, hay dos tipos de detectores, ya habíamos comentado de forma general. Entonces, los detectores universales y los detectores específicos. La ventaja de los detectores universales es que dicen, son los que pueden responder prácticamente ante cualquier compuesto que pueda eludir de la columna. No obstante, esta misma propiedad puede convertirse en un serio inconveniente cuando se procede al análisis de mezclas muy complejas. En el último caso, la utilización de detectores específicos resulta muy ventajosa, ya que al responder únicamente frente a un grupo limitado de compuestos, los cromatogramas ofrecen resultados muy simplificados. Por eso, si nosotros tenemos cero ideas, estamos haciendo una investigación de qué vamos a utilizar, pues obviamente el universal es el más recomendable, pero si nosotros ya queremos determinar algún compuesto xenobiótico, por ejemplo, que es un contaminante, entonces decimos, voy sobre tal compuesto xenobiótico, entonces utilizo un detector específico, busco en la bibliografía qué tipo de compuesto es, para qué tipo de columna y en qué tipo de condiciones de operación se pueden utilizar.
Y aquí hay una comparación de detectores de cromatógrafos, que le dije los primeros son los más comunes. El detector de conductividad térmica responde a algunas sustancias de manera general, pues tiene un intervalo bueno de 5 a 10 nanómetros, o sea, de 10 partes por millón a 100% de la muestra. Tiene buena linealidad y es sensible a cambios de temperatura y flujo y sensible a la concentración en la conductividad térmica. El de ionización de flama, todas las sustancias orgánicas o algunos compuestos oxigenados responden pobremente. Es bueno para hidrocarburos, para determinar. Tiene una sensibilidad buena, de 10 a 100 partes por billón. Entonces, es buena. Tiene una linealidad excelente y requiere un flujo estable de gas. La respuesta para que el agua es 10 a la 4 a 10 a la 6 veces más débil para los hidrocarburos sensibles a las masas. Otros tipos de detectores, el fotométrico de flama, compuestos de azufre, pues tienen sensibilidad buena, tienen una linealidad buena. El termoiónico de flama, todos los compuestos nitrogenados y fosforados se utilizan precisamente para, por ejemplo, determinar gases en campos agrícolas que han sido con fertilizantes, con compuestos nitrogenados o con compuestos fosforados. Es excelente porque es de 0.1 a 10, 10 partes por millón al 1%. Tiene una accesibilidad excelente y debe recubrir la malla con sales de sodio sensible a masas y sensible a la masa. Perla de silicato es específico para sustancias nitrógenas y fosforadas. Tiene una excelente gran sensibilidad. Ionización de argón. Todas las sustancias orgánicas como el helio gaseoso ultra puro como gas acarreador. También para gases inorgánicos y permanentes. Es buena la sensibilidad y buena la linealidad. Captura de electrones. Aquí todas las sustancias que tienen afinidad para captura de electrones son buenos, pero no responde a hidrocarburos alifáticos y ni naftalínicos. Es excelente para sustancias halogenadas, pero no tiene buena linealidad y es muy sensible a impurezas y cambios de temperatura. Análisis cuantitativo complicado y sensible a la concentración. Y finalmente, pues fuera de estos de cromatógrafo de gases, está el espectro de masas, que se pone en esta tabla porque es un equipo que vamos a explicar más adelante, que el espectro de masas va a veces muy acoplado al cromatógrafo de gases. Entonces, la aplicación del espectro de masas es que casi todas las sustancias, depende del método de ionización, es sensible y tiene buena linealidad, ¿no? Puede suministrar información estructural y de peso molecular. En un detector de conductividad, el gas procedente de la columna pasa a través de una cavidad termostática que contiene el elemento sensor, un hilo de metal calentado o un thermistor. Cuando pasa a través del detector gas portador puro, la pérdida de calor del sensor es función de la diferencia de temperatura entre este y la pared de la cavidad y la conductividad térmica del gas portador. Cuando huye una sustancia mezclada con el gas portador, la conductividad térmica varía y como consecuencia se produce un cambio de temperatura en el sensor. El cambio de temperatura se traduce en una variación de una señal eléctrica que es resistente a un voltaje y que es convenientemente amplificada y registrada. Acá hay otro esquema donde nosotros podemos ver el gas de referencia, la fuente de alimentación, ya habíamos dicho, jeringa, automático. Entonces pasamos nuestro gas de referencia, hay un detector y pues sale a través de un detector, ¿no? Hay un amplificador. Selección de la temperatura, ¿no? Ya habíamos comentado algunas temperaturas, pero la selección de temperatura es adecuada. De hecho, varía dependiendo del tipo de analito. El primero que vamos a ver es, ¿se acuerdan que habían tres? El primero vamos a explicar la temperatura de inyección, que se debe ser alta. En este caso, el ejemplo fueron 200 grados centígrados.
consistente con la estabilidad térmica de la muestra para producir la máxima rapidez de evaporación, que haga pasar la muestra a la columna ocupado un volumen pequeño y con ello se obtendrá un mejor ensanchamiento y una mejor resolución. Sin embargo, una temperatura de inyección demasiado elevada tendrá a degradar el tapón de hule, el septum, lo que les decía, el plastiquito que va dentro de donde el puerto de inyección y va a ensuciar el puerto inyector. También es jugar un poquito con las otras dos temperaturas importantes que se deben de reportar es la temperatura de columna, que es un compromiso entre velocidad, sensibilidad y resolución. Entonces tenemos que tener estas tres variables muy en cuenta. A temperaturas de columnas altas, los componentes de las muestras pasarán la mayor parte del tiempo en la fase gaseosa, por lo que se diluyen con rapidez. Por eso las columnas de temperatura de columna son altas. Sin embargo, la resolución será mala. A bajas temperaturas pasarán más tiempo en la fase estacionaria y se diluirán con lentitud. La resolución aumenta, pero la sensibilidad disminuye porque los máximos se entienden más. Entonces, es una compensación, una por otra, ¿no? La temperatura del detector debe ser suficientemente alta para evitar la condensación de los componentes de la muestra. La sensibilidad del detector de conductividad térmica disminuye al aumentar la temperatura, por lo que se mantiene en la mínima necesaria. Este es otro ejemplo. Igual, tenemos que decir tipo columna GS, alúmina de 30 metros por 0.5 milímetros de diámetro. Número aparte, 115, 35, 32. El acarreador fue helio, creo que otra vez helio utilizaron, al flujo de 51 centímetros por segundo o 6.8 mililitros por minuto. El medidor fue a 100 grados centígrados y el horno, las temperaturas del horno empezó 100 grados centígrados, 5 minutos, 100 a 120, 5 minutos y 200 grados, que fue la que se mantuvo durante 15.5 minutos. El inyector fue dividido 1 a 10. El volumen que se inyectó fueron 4 microlitros y 250 grados de temperatura, bien calentito, que se mantenía el inyector. El detector, bueno, vuelve a ser un FID a 250 grados centígrados y el nitrógeno gaseoso de relleno a 30 mililitros de columna, ¿no? Entonces, ese es un análisis extendido del hidrocarburo, entonces podemos ver más componentes, ¿no? Que de las técnicas que se complementan a la cromatografía de gases es espectro de masas, infrarrojo y RMN. Entonces, podemos jugar con los tiempos de retención, con las variables y las técnicas que se mezclan de cromatografía de gases con las ya mencionadas de masa, IR y RM, pues es lo más común o es lo más soleado para determinar el tipo de muestras. Aquí podemos ver, este es el cromatógrafo de gases, en la parte izquierda empieza y ya está acoplado con un espectro de masas. Entonces, la muestra que nosotros pongamos dentro del espectro de cromatógrafo de gases, perdón, esa misma muestra va a salir, va a recorrer y va a pasar a través del espectro. Entonces, hacemos dos formas para identificación de compuestos. Obviamente cada aparato pues sale arriba de $1.000.000, entonces a veces solamente se puede comprar uno, pero hay gente que tiene la ventaja de poderse comprar dos. ¿Cuáles son las aplicaciones? Para muestras orgánicas, organometálicas, bioquímicas complejas que sean volátiles o transformables en cuerpos volátiles, porque se inyecta un gas. Para identificar se usa el tiempo de retención, el factor de selectividad, el índice de retención, que es una comparación con los tiempos de retención y la cromatografía de gas líquidos basada en la absorción de gases sobre sólidos y es útil para
compuestos que no retienen la columna, como nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, CO y NO. Y finalmente, pues aquí hay un ejemplo de un artículo de nitrificación, que es, recuérdense que la nitrificación es el proceso que ayuda a la nitrificación a completar el ciclo del nitrógeno, publicado ya tiene añitos, el 2009, por un tal Ruiz Romero Eric y colaboradores, ¿no? En el laboratorio del doctor Luc Vendôme. Y puse este artículo nada más para decir que, como decíamos, nosotros tenemos que decir cuáles son las condiciones de inyección del detector y de la columna, que fueron 100 grados centígrados. El inyector, ya vieron que los otros ejemplos fueron 200 grados centígrados, entonces debe estar de 100 para arriba, es lo que se aconseja, 100 o 200. La columna de detección fueron 225 grados centígrados, que también fue cada vez que se prendía el equipo, pues iba de una manera gradual, aumentando la temperatura, y también cuando se apaga el equipo, se empieza a enfriar de una manera gradual, ¿no? Entonces, 225 pasa a 250, a 200, a 150, a 100, etcétera, ¿no? Va manejando tiempos de calentamiento y también tiempos de enfriamiento. Y 35 grados centígrados de la temperatura de la columna, ¿no? Así se ven los resultados. Por ejemplo, se midió N2O y se midió CO2. Entonces, nitrógeno y carbono de cada uno de estos compuestos. Y se puede ver que nuestra fase, el eje de las X, nuestra fase independiente, son los días, fueron a 70 días la toma de muestras. Y la fase dependiente, pues, es la concentración de la emisión de estos gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, es algo que varía y pues se puede ver, pues, eran diferentes tratamientos, ¿no? Acetileno, cloranfenicol, cloranfenicol más acetileno, y fueron incubaciones, ¿no? Que se mantuvieron a 25 grados centígrados. Y así podemos decir y podemos comparar que estos gases si hay diferencia o no hay diferencia entre los tratamientos utilizados.